continuación vamos a centrarnos en la memoria histórica. Hablaba antes de la frase de Morales, del pueblo que no olvida o del pueblo que no debe olvidar. Y evidentemente el correlato del no olvido es la memoria. La memoria, por tanto, se va a instalar en un lugar predominante del discurso del relato populista, teniendo en cuenta, en primer lugar, que la memoria es mucho más maleable, más manipulable que la historia. La memoria depende del recuerdo. La historia está basada en el recuerdo, pero se asienta sobre todo en documentos, en pruebas, en elementos escritos, también no escritos, pero sobre todo en la contrastación de un pasado que tiene que ver con lo que realmente ha sucedido. En ese sentido, es muy ilustrativo un discurso de Correa en Quito en ocasión de un encuentro internacional, cuando hablaba de la vinculación entre la memoria histórica y la celebración del bicentenario de la independencia ecuatoriana. Claro, si uno piensa que todos quienes participaron de las independencias americanas están muertas, ¿de qué tipo de memoria, de qué clase de memoria estamos hablando? Por tanto, habría que hablar de historia y no de memoria, y sobre todo pensando en las limitaciones que tiene la memoria. Porque cuando hablamos de memoria, ¿de qué memoria hablamos? ¿De la memoria mía, de la tuya, de la de aquel, de la de nosotros, de la de ellos, de la de ustedes? ¿De cuál memoria? Claro, aquí esto nos lleva a otra cuestión vinculada con la reescritura de la historia, que es la necesidad de incorporar en el relato la historia de los vencidos. Se dice la historia tradicional, lo que se llama la historia oficial, la tan denostada historia oficial, es la historia de los vencedores, la historia de las oligarquías, la historia que olvida a las clases postergadas que son el objeto de nuestra política. Y por lo tanto, tenemos que incorporar a esas clases a nuestro discurso, a nuestro relato. Por supuesto que un excelente punto de partida en este proceso de reescritura, de reelaboración de la historia, pero también de puesta a punto de una memoria ad hoc que sirva claramente a nuestros intereses, hay una obra que es muy clara y que ha servido para deformar la visión del pasado americano durante varias generaciones. Y me refiero concretamente a la obra de Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Recientemente se publicó un reportaje a Galeano donde éste señalaba o donde éste reconocía que su obra, Las venas abiertas de América Latina, que ha tenido una gran cantidad de ediciones, más de 30 en español, pero también ha sido traducido a varios idiomas, que ha sido usado como texto para los estudios históricos en universidades norteamericanas y británicas y muchas otras europeas, pues que esta es una obra de juventud muy temprana, que se elaboró en un corto lapso de tiempo y sobre todo con una deficiente documentación. Pero esto es algo que está en la base de la opinión pública de mucha gente sobre lo que es América Latina o lo que es la realidad latinoamericana. En el tema de la memoria, hay un gobierno, que es el gobierno kirchnerista, que ha hecho una labor excepcional en este sentido, vinculando claramente su política de derechos humanos con el tema de la memoria y con el tema de la lucha antidictatorial. En este sentido, lo que observamos, y no solamente en el gobierno argentino, es que la política de derechos humanos de la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos se ha convertido en un tema de la lucha política actual. Pero para ello, los derechos humanos son solo, o aparecen solo, como un problema de la lucha antidictatorial y no como un problema del presente. En este sentido, parecería ser que en muchos países la agenda de la lucha por los derechos humanos
se concentra únicamente en cuestiones como desapariciones, torturas, asesinatos políticos, crímenes de lesa humanidad. Y sin embargo, si vemos los problemas existentes en muchos países latinoamericanos en el momento actual, vemos el gran atraso que sufre la agenda de libertades individuales. En cuántos países de América Latina se ha avanzado en la implantación del divorcio. En cuántos países de América Latina se ha avanzado en las conquistas del aborto. ¿Cuál es la situación del matrimonio homosexual en muchos de ellos? Esto evidentemente tiene que ver con una situación de atraso frente a políticas sociales de otros países, pero también con el poder que tienen algunas corporaciones y algunos grupos políticos y sociales, comenzando tanto por la Iglesia Católica como por las iglesias evangélicas. Desde el punto de vista del kirchnerismo, hay una discusión que puede parecer baladí, pero que en el fondo no lo es, que es la cuantificación del número de desapariciones durante la dictadura militar. Según el informe Nunca Más, elaborado por Jorge Sábato y otro grupo de colaboradores al comienzo del gobierno democrático de Raúl Alfonsín, el número de desapariciones oscilaba entre 8.000 y 9.000. Sin embargo, la cifra canónica que ha pasado a manejar el gobierno kirchnerista y las organizaciones de derechos humanos afines, comenzando por las famosas Madres de Plaza de Mayo, se ha ubicado en 30.000. Esto permite evidentemente construir un discurso en el cual la magnitud de la desaparición implica claramente la magnitud de la lucha por los derechos humanos en Argentina. Hay otro hecho añadido que tiene que ver con la vigencia del sistema interamericano de derechos humanos. En este sentido, la postura más beligerante, la postura mucho más clara en contra del mantenimiento del sistema interamericano de derechos humanos, que recordemos es una de las estructuras que mejor funciona de todo el conglomerado que es la OEA, la Organización de Estados Americanos, y todo el sistema panamericano, es este sistema interamericano de derechos humanos. Pues bien, el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa se ha planteado una ofensiva frontal en contra del sistema interamericano de derechos humanos, diciendo que primero se debe cambiar su emplazamiento desde Washington a una capital latinoamericana. Segundo, se debe cambiar su financiación, teniendo en cuenta que el sistema es financiado con fondos externos al sistema panamericano, con la intención clara de cortar los recursos que permiten que este sistema funcione. ¿Y por qué Correa se opone, como otros gobiernos populistas, al funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos? Pues básicamente porque es un sistema independiente que critica muchos de los abusos cometidos por algunos gobiernos populistas con sus derivas más o menos autoritarias dependiendo del caso. De alguna manera, y para cerrar este tema, vamos a volver a esta idea de que la memoria histórica es consustancial al proceso de lucha de los pueblos latinoamericanos desde la perspectiva populista, que la memoria histórica es consustancial para rescatar aquellas cuestiones teóricamente olvidadas, aquellas cuestiones preteridas por una historia oficial que se opone claramente a las reivindicaciones de los oprimidos, a las reivindicaciones de los pueblos explotados, comenzando por los indígenas.